Mi nombre es Isabela Figueroa y yo les voy a explicar cómo resolver el ejercicio 12.64. El ejercicio nos da X, que es el número de cuarto, Y, que es la recta, y los apartamentos son 11, que sería N nuestro número de puntos. Realizamos un cuadro donde va a estar todos los valores que nos da el ejercicio y cuáles otros que debemos calcular. En este caso que podemos observar que están todos los de X, todos los de Y, siendo X nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. Tenemos que también calcular el producto de X por Y. Tenemos que calcular igual X elevado al cuadrado y Y elevado al cuadrado. Cuando tengamos todos estos elementos listos, todos estos cálculos, tenemos que sumarlos, donde tenemos ya la sumatoria de X, que es 20, la sumatoria de Y, que es 2923, la sumatoria del producto de X por Y, 5736, la sumatoria de X al cuadrado, que es 40, y la sumatoria de Y al cuadrado, que es 861.499. El ejercicio tiene 3 incisos, de los cuales el A nos pide calcular la ecuación de estimación, que la ecuación de estimación acorde a los datos dados, que esta sería Y gorro es igual a A más B por X, de los cuales no nos están dando A ni B, por lo tanto hay que calcularlo. Calculamos A mediante Y, mediante las medias de la variable independiente, que en este caso ya la tenemos calculado, que está la desviación media de las variables independientes, que es 20 entre 11, y la variación media de las variables independientes, que es 2923 entre 11. Siguiendo con la ecuación de A menos B y la desviación de X. Y para buscar B, que sería la primera ecuación que deberíamos resolver, porque nos escribe para A, es el cociente entre la sumatoria de X por Y menos N por la desviación de X por la desviación de Y entre la sumatoria de X al cuadrado menos N por la desviación media al cuadrado. Entonces sustituimos los datos en la ecuación y hacemos los cálculos respectivos, dando así que B es 115,9. Ahora, como ya tenemos B, podemos calcular A, dando así que A es la desviación media de las Y, o de las variables dependientes, que es 2923 entre 11, menos B, que ya la calculamos, que es 115,9, por la desviación media de las X, o las variables independientes, que es 20 entre 11, dando así que A es 55. Ya teniendo estos dos elementos, podemos construir nuestra ecuación, que sería Y gorro es igual a 55, que es nuestra A, más 115,9, que es nuestra B, por X, X siendo nuestra variable independiente y que simboliza el número de cuarto. El inciso C nos pide el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación lo tenemos por la siguiente ecuación, que el coeficiente de determinación es igual a el cociente de A por Y, la sumatoria de Y, más B por la sumatoria de X por Y, menos N por la desviación media de las Y, igual al cuadrado, entre la sumatoria de Y al cuadrado menos N por la desviación media de las Y elevado al cuadrado. Sustituimos los datos con los valores respectivos, hacemos los cálculos y tenemos que el coeficiente de determinación es igual a 0,5762, dando así, con esto podemos concluir que la desviación de los números de cuarto explica el 57,62 de la variación de la renta. Y por último, el inciso C. Ya teniendo que nos piden estimar la renta para un apartamento de 2 cuartos. Teniendo así ya nosotros la ecuación de estimación de la renta, que ya la hicimos en una primera instancia, nada más
colocamos en X, 2, hacemos los cálculos respectivos y nos da que la renta para 2 cuartos en un apartamento será de 286.000,8. Hola, mi nombre es Valeria Tarquini y les voy a explicar el ejercicio 12.45. El enunciado dice: el consultor está interesado en el grado de precisión con que el nuevo índice de desempeño laboral mide lo que es importante para una corporación. Una forma de verificarlo es analizar la relación entre el índice de evaluación de trabajo y el salario de un empleado. Se tomó una muestra de 8 empleados y se recabó información del salario en miles de dólares. Y el índice de evaluación del trabajo del 1 al 10, el 10 es la mejor calificación. Se tienen los siguientes datos y piden desarrollar a. La ecuación de estimación que mejor describa estos datos. B. Calcula el error estándar de la estimación para estos datos. C. Calcula el coeficiente de determinación de la muestra para estos datos. Entonces, para calcular la ecuación de estimación necesitamos obtener los siguientes datos. Nos piden calcular las 3 incógnitas. Para calcular la incógnita A, tenemos la ecuación dada. Necesitamos conseguir los valores de A y B. Para conseguir los valores de A y B, debemos aplicar la siguiente fórmula. Pero para ello necesitamos conseguir primero los mínimos cuadrados de los datos. Tenemos los siguientes datos. Para calcular los siguientes datos, debemos sacar las medias de X, las medias de Y, multiplicar X por Y, y esta es la sumatoria final, X al cuadrado, Y al cuadrado, y la sumatoria de Y. Tenemos que la ecuación de B es la siguiente. Procedemos a aplicar la fórmula. Y B arroja el siguiente resultado. Tenemos que para calcular A, la fórmula es la siguiente. Entonces se procede a aplicar la fórmula. Entonces A arroja el siguiente resultado. Ya tenemos el resultado de B y A. Entonces podemos determinar y desarrollar la ecuación de estimación que mejor describe los datos de la siguiente manera. Y es igual a B. Y así resolvemos la primera incógnita. Para encontrar la segunda incógnita tenemos que la fórmula es la siguiente. La sumatoria de Y al cuadrado menos A por la sumatoria de Y menos B por la sumatoria de X por Y entre N menos 2, todo esto en una raíz cuadrada. Procedemos a aplicar la fórmula. Entonces el error estándar de la estimación da 1,3291. Ya resolvimos la segunda incógnita, vamos a proceder a resolver la tercera. Para calcular la tercera incógnita debemos conocer esta fórmula. También se puede resolver de la siguiente manera. A través de InstatApp, la aplicación de estadística, entra en la opción regresión lineal simple y le piden los siguientes datos: n igual 8, a menos 2,11 y se insertan los datos que ya previamente vimos y arroja el siguiente resultado.
Entonces ya tendríamos las tres incógnitas respondidas y culmina el ejercicio. Espero que les haya gustado. Gracias. Vamos a resolver el ejercicio número 71, que dice: muchos estudiantes universitarios se cambian de universidad el verano anterior al tercer año. Para ayudar a evaluar el potencial académico de quienes se cambian, Barbara Hobbs, la directora de admisiones del Piedmont College, realiza un análisis que compara los promedios globales de los estudiantes, PG, durante sus primeros 2 años de universidad con los PG, sus promedios globales de sus últimos 2 años después del cambio, usando los siguientes datos. Entonces nos dan la siguiente tabla, lo cual decimos que la variable independiente sería X, que sería el primer y segundo año. Aquí están todos los valores y luego se tiene la sumatoria. Luego Y, que sería la variable dependiente, que sería el penúltimo y último año. Nos dan todos los valores y al final la sumatoria. Y nos dicen: calcula la ecuación de estimación de mínimos cuadrados que debe usar Hobbs para predecir el PG el tercer y último año de licenciatura de los estudiantes que se cambian al Piedmont College. Entonces, primero vamos a sacar los datos. El número de muestras serían 10. Para sacar la media de X y la media de Y, simplemente se utiliza la sumatoria entre N, que es la muestra. Y aquí tenemos la media de X, que sería 2.53, y la media de Y, que sería 2.75. Después de eso nos dicen que busquemos la ecuación de mínimos cuadrados, donde ya sabemos que es esta. Para calcular esta, primero necesitamos calcular B, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que la fórmula dice que es la sumatoria de X por Y menos N por la media de X por la media de Y entre la sumatoria de X al cuadrado menos N por la media de X al cuadrado. Entonces, después decimos 72.42, que sería la sumatoria de X por Y, menos 10, que es N, que es la muestra, por la media de X, que es 2.53, por la media de Y, que es 2.75, sobre la sumatoria de X al cuadrado, que es 67.01, menos 10, que sigue siendo la muestra, por la media de X, que es 2.53 al cuadrado, que aquí ya está calculado. Eso nos da este resultado y aquí ya podríamos decir que tenemos el resultado de B. Pero ahora necesitamos calcular A para meterlo en la fórmula. Y decimos que la fórmula de A es igual a la media de Y menos B por la media de X. Entonces decimos que la media de Y es 2.75 menos B, que ya lo calculamos, que es 0,9480, por la media de X, que sería 2.53. Y aquí entonces tendríamos que A es igual a 0.35156. Pero después ahora nos dicen que tenemos que calcular la ecuación de mínimos cuadrados. Entonces decimos que necesitamos saber cuánto es A. Luego, menos B, que es 0,9480, X. Y entonces podríamos decir que esta es la fórmula, que esta es la ecuación de mínimos cuadrados. Pero después nos dicen, nos da otra pregunta, que ya se la voy a leer, que dice: Hobbs no admitirá solicitantes de cambio de penúltimo año a menos que los intervalos de predicción del 90% para su PG de penúltimo último año definitivamente sea arriba de 2.0. Entonces se dice: admitirá un solicitante de cambio con un PG de primero o segundo año de 2.5. Lo que nos están dando es como el valor de esta X. Y lo que necesitamos hacer es simplemente sustituir. Entonces decimos que esto es igual a 0,35156 menos 0,9480 por 2,5, que es el valor que nos están dando, y cuando lo calculamos el resultado es 2,72. Entonces
lo que podremos decir, ya. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nos están diciendo que el promedio entonces tiene que ser de 2.5 pero ellos dicen que nada más van a aceptar si es mayor de 2. Al calcularlo, ¿verdad? Podríamos decir que nos da 2,72, que es mayor que 2, y por eso podríamos concluir que sí será admitido. Ejercicio número 66, que dice: en 1992, las ventas totales de cereales para desayuno en Estados Unidos se estimaron en 3.842 miles millones de dólares. Considere la siguiente información de los 10 cereales más vendidos. Encuentra la ecuación de mínimos cuadrados que usa el precio promedio al menudeo para predecir las participaciones en el mercado. Para predecirlo, aquí te están dando una tabla y te dan varios valores. Pero primero vamos a definir cuál es la variable X y cuál es la variable Y. Dice el porcentaje del mercado y el precio promedio al menudeo. El precio es una variable independiente, por lo cual es X. Y el porcentaje del mercado es una variable dependiente y por lo tanto es Y. Aquí al final tenemos todas las sumatorias de todos los valores. Y nos dicen que busquemos la ecuación de mínimos cuadrados, que es esta. Entonces, a tener esta fórmula, se ve que necesitamos cuál es A y cuál es B. Entonces, primero calculamos cuál es B. Aparte, otro dato que nos dan, que la muestra son 10, porque te dice que son 10 diferentes tipos de cereales. Cuando me hablan de esta fórmula, me dicen entonces que la sumatoria de X por Y menos N, que es la muestra, por la media de X por la media de Y, entre la sumatoria de X al cuadrado menos N por la media de X al cuadrado. Entonces me están diciendo que calcule varios valores. ¿Qué pasa? X por Y, ya calculamos la sumatoria. X al cuadrado, aquí está también. Y bueno, la media es 2,571 de X y la media de Y es igual a 2,946. ¿Cómo calculamos la media? Porque es la sumatoria de todos los valores entre la muestra, que en este caso sería N, y ahí es cuando nos da el valor. Entonces lo escribimos y decimos, entonces sustituimos los valores y al final B me daría esto. Después nos dicen entonces que tenemos que calcular A para la fórmula. Entonces cuando tenemos esto decimos que es la A es igual a la Y media menos B por la media de X, que es igual a 2.946, que es la media de Y, más 0,5230, que sería B. ¿Por qué ponemos más? Porque menos por menos es más. Y esto lo multiplicamos, esto se tiene que multiplicar, como no me cabe lo voy a poner así, pero aquí vamos a colocarlo otra vez escrito bien. Por la media de X, que esto que A me da igual a, ya les voy a decir, A me da igual a 4,2906. Este es el resultado de A. Ya al tener los dos valores podemos calcular la ecuación. Vamos a borrar esto para poder seguir escribiendo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todos los valores para calcular la fórmula. Y para calcular la ecuación, disculpen. Entonces tendríamos que sería
Y esta sería la ecuación de mínimos cuadrados que nos están preguntando. Otro valor que también se puede calcular, o que se debe calcular, es la t de estudio. ¿Qué es lo que dice esto? Como la población, como la muestra es pequeña, entonces no se utiliza la media para calcularla, sino que se utiliza un valor que sea como más, que tenga más confianza. Entonces, eso es lo que hace, es que se colocan estos valores en la aplicación y de ahí se puede sacar la t de student para un valor como más certero, podría decirse. Y esta es. ¿Ok? Después de eso nos hacen otras preguntas. Nos están hablando como de 3 generalizaciones y nos están pidiendo decir cuál es la que funciona más. Ya se las voy a leer. ¿Qué dice? La siguiente pregunta dice: ¿cuál de las siguientes 3 generalizaciones describe mejor la relación entre estas dos variables? Y te dice: A, un precio menor incrementa las ventas. B, un porcentaje de mercado mayor significa que se puede cobrar un precio más alto. Y C, el porcentaje de mercado no parece depender del precio. Eso se puede observar al calcular o al relacionar X y Y. Te están diciendo que uno es el precio y el otro es el porcentaje. Entonces, ¿qué pasa? Se puede decir, realmente la respuesta se podría decir que es la C, que es que el porcentaje de mercado no parece depender del precio. ¿Por qué? Por ejemplo, en estos casos que son muy parecidos, el precio es este, el porcentaje es este. En cambio aquí el precio, que sería 2.83 y el porcentaje es 4.08. Pero aquí, que es 2.86, el porcentaje es 1.84. Entonces ahí podríamos decir que es la C, que sería que el porcentaje no parece... el porcentaje no parece depender del precio. Y ese sería este ejercicio.